Bienvenidos todos a la primera clase del aparato digestivo. Vamos a estar hablando un poquitito de la histología, de la boca, las glándulas salivales y los dientes. Antes de entrar en la materia propiamente dicha, vamos a ubicarnos en nuestro sujeto de estudio. Todo lo que corresponde a este capítulo pertenece al aparato digestivo y van a estar observando de que el aparato digestivo es una estructura bastante extensa. Gran parte de él está formado por el tubo digestivo que vamos a ir estudiando a lo largo de los diferentes capítulos y corresponden al esófago, el estómago, el duodeno, intestinos delgados, colon, recto. Y también vamos a estar estudiando lo que corresponden a las estructuras anexas, como los que nos tocan hoy, la lengua, dientes, glándulas salivales y otras glándulas mayores como el páncreas y hígado posteriormente. Ya hablando aquí sobre el tema que nos compete, estaremos describiendo a la boca y sus estructuras, las estructuras componentes de esta cavidad. Hablaremos de los labios, la lengua con sus superficies y su función, los dientes, su desarrollo y su estructura, las glándulas salivales mayores o principales. Veremos que existen también unas glándulas salivales menores o accesorias que se encuentran diseminadas por toda la superficie de la boca, y de las amígdalas ya hablamos previamente en otro capítulo. Podemos considerar a la boca como dividida en dos partes, basándonos en el límite de las arcadas dentarias. Por delante de las arcadas dentarias vamos a encontrar lo que se llama vestíbulo de la boca, que es el espacio que se encuentra contenido entre los labios por delante, las mejillas por fuera y la arcada dentaria por dentro. Por detrás de los dientes vemos lo que se conoce como cavidad bucal propiamente dicha, que se encuentra desde ese lugar. La arcada dentaria se extiende hacia atrás hasta el istmo de las fauces, por arriba está delimitado por el paladar duro y por debajo por el piso de la boca. Esta clasificación es interesante porque permite también reconocer que cada área específica está tapizada por un tipo fundamental de mucosa. Recordemos que la mucosa está compuesta por el epitelio, por un tipo de epitelio, la membrana basal y una lámina propia por debajo, ¿sí? Entonces cada una de estas estructuras que estamos viendo acá, la mucosa de revestimiento, masticatoria y la especializada, constan de esas estructuras diferenciales que iremos a estudiar adecuadamente. Hablemos de la mucosa más extendida en la cavidad bucal, que es la mucosa de revestimiento. Esta se encuentra a nivel de los labios, en la parte interna, las mejillas, la superficie de la mucosa alveolar, que es la parte de los encías que no está unido al hueso subyacente o a los dientes, el piso de la boca que se encuentra por debajo de la lengua. Esta se continúa con la superficie ventral o inferior, por llamarlo de alguna manera, de la lengua, y el paladar blando. Está constando de tres capas, de superficial a profundo serían el estrato superficial, el estrato espinoso y el estrato basal. Como ven, esta mucosa no se encuentra queratinizada de manera usual, aunque en ciertas ocasiones podemos encontrarlos con paraqueratina. ¿Qué es la paraqueratina? Es como la capa más externa, como si fuera cornificada, es decir, presenta queratina, pero las células más superficiales aún siguen reteniendo su núcleo. Por eso no se las llama directamente queratinizadas, sino se les da el adjetivo de paraqueratinización, debido a que conservan todavía ese núcleo en ese punto. Además de esto, esta mucosa es generalmente más gruesa en comparación con un epitelio queratinizado de otra localización. Otras características fundamentales son las papilas menos abundantes y más cortas, debido a que no deben soportar tanta presión o fuerzas mecánicas de cizallamiento, a diferencia de la siguiente mucosa que vamos a estudiar, que es la masticatoria. La lámina propia de esta mucosa es una lámina propia común, caracterizada por tener vasos sanguíneos y nervios en abundancia. La submucosa que se encuentra por debajo contiene glándulas salivales menores, como las que habíamos mencionado previamente, y en algunos lugares poseen glándulas sebáceas que desembocan directamente en la mucosa, perdón, en el epitelio suprayacente sin necesidad de que exista un pelo. Ahora hablaremos de la siguiente mucosa, que es la mucosa masticatoria. Esta mucosa, al igual que la anterior, se encuentra revestida por un epitelio plano estratificado, pero en este caso se encuentra queratinizado.
Observen ahí que se describe como queratinizado y paraqueratinizado. Vamos un rato a ver la imagen que está adjunta en esta misma diapositiva, observando ustedes en la parte más superficial a la derecha que dice epitelio cornificado. Y ustedes pueden reconocer que las características tintoriales de esa parte, de esa capa del epitelio, se identifican bastante bien con la capa córnea de la piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa capa es lo que se conoce como el epitelio queratinizado. La que se encuentra un poquito más a la izquierda, observen cómo tiene las mismas características tintoriales, pero además los núcleos de las células aún continúan retenidos dentro de ellas. Entonces, a eso es lo que le llamamos nosotros la paraqueratinización del epitelio. Tienen las características de un epitelio queratinizado, pero aún retienen su núcleo. Bien, continuando acerca de esta mucosa, podemos ver que la lámina propia posee dos capas, una capa papilar más superficial con tejido conjuntivo laxo y una más profunda que se diferencia de las anteriores, en que el tejido conjuntivo que forma parte de ellas se continúa y se funde con el periósteo subyacente. Eso hace que esta mucosa sea mucho más resistente a las fuerzas mecánicas. También otra característica que la hace más resistente es el hecho de que el número de papilas es mayor y la profundidad de las mismas también es mayor, y eso asegura una unión y una resistencia mecánica más avanzada. El punto donde la unión de esta capa más profunda se acerca más al periósteo subyacente, al hueso subyacente, es a nivel del paladar duro y se encuentra extendido en la línea media y se conoce como rafe palatino. Vamos a hablar del tercer tipo de mucosa cuando nos centremos en la lengua. Ahora vamos a estudiar una de las estructuras que forma parte de la boca. La primera considerando la parte externa y yendo hacia la parte interna que corresponde a los labios. Si ustedes se fijan en la imagen provista aquí, ven unos números 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que corresponde a los numerales 1, 2 y 3 son los que están citados ahí como componentes. La parte 1 correspondería a la piel. Ustedes pueden ver que ahí se observan ciertos anexos, se ven los folículos pilosos en ese lugar, es una piel característica, piel fina. Después, lo que está con el numeral 3 corresponde a la mucosa de revestimiento. Ya estudiamos previamente esta mucosa de revestimiento, esta es la que se encuentra en la parte interna de los labios. Entre la piel y la mucosa de revestimiento tenemos una zona conocida como mucosa de transición o vermellón, que es la parte más rojiza del labio. Esa parte es más rojiza debido a que las papilas son más profundas y entonces llegan hasta la parte más cercana al epitelio y se puede ver lo correspondiente a la sangre que se encuentra en ese lugar. Recuerden que las papilas son el lugar donde nosotros tenemos la mayor vascularización de este tipo de tejidos. Después tenemos marcado en la imagen con el numeral 4 a lo que corresponde a unas glándulas. Estas son glándulas salivares menores que, como les mencioné previamente, se encuentran difusamente distribuidas en toda la cavidad bucal. Y con el número 5 tenemos nosotros lo que corresponde a el músculo orbicular de los labios, que es un músculo estriado, quiere decir que es un músculo volitivo. Además, en el texto tienen ustedes aquí que hay otro tipo de glándulas. Son glándulas sebáceas que no estamos observando aquí en la imagen, que desembocan directamente, generalmente a nivel del vermellón, sin estar unidas a un folículo piloso, como habíamos estudiado a nivel de la piel. Esas glándulas a veces quedan un poquito más tapadas por algún resto celular y se suelen llegar a ver inclusive como unos granos o gránulos de coloración amarillenta. Eso es normal, así que cuando ustedes vean eso, sepan nada más que eso es una alteración normal dentro de la mucosa y tienen un nombre específico para poder describirlas. Se conocen como gránulos de Fordyce o Fordyce como está escrito ahí. Bien, ahora hablemos de otra estructura, la lengua. La lengua puede ser dividida en dos partes, una porción anterior móvil que se conoce como cuerpo y una porción posterior de menor extensión que es fija y que se conoce como raíz de la lengua. Cuando hablamos de la lengua además tenemos que diferenciar entre su cara dorsal y su cara ventral.
En posición anatómica, lo que se encuentra hacia arriba, lo que si cerramos la boca estaría en contacto con el paladar duro, es lo que se conoce como la cara dorsal y posee una mucosa especializada para el sentido del gusto. En el lado opuesto, en posición anatómica, estaría hacia abajo, en contacto con el piso de la boca. Esa es la cara ventral y está revestida por mucosa, la mucosa más extendida dentro de la cavidad bucal, que es la mucosa de revestimiento. En la cara dorsal nosotros podemos diferenciar diversas estructuras, como el surco terminal, que divide a la lengua en los dos tercios anteriores y en el tercio posterior, y tiene una forma de V con la parte abierta hacia la porción anterior. El foramen ciego, que es un resto embriológico desde donde desciende la estructura que forma la glándula tiroides. Las papilas linguales, que son unas estructuras elevadas de la mucosa especializada, que cumplen con funciones tanto mecánicas como funciones de sensación del gusto, y las amígdalas linguales, que son también estructuras linfoides que se encuentran formando parte del anillo de Waldeyer en la boca. En esta diapositiva nos centramos en la descripción de la mucosa especializada, la tercera mucosa que teníamos que describir. Se encuentra exclusivamente a nivel de la superficie dorsal de la lengua, se encarga de la sensación del gusto, por eso le llamamos nosotros especializada. Tiene unas estructuras sobreelevadas conocidas como papilas linguales, que se presentan en cuatro formas, como vemos ahí: las filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes, que tienen ese nombre debido a la forma que presentan al corte. Vamos a estudiarlas en detalle cada una. Y en general, asociadas a algunas de estas papilas linguales, los corpúsculos gustativos, que se encargan de la transducción de las señales químicas para que nosotros podamos sentir el gusto. Comenzamos con la descripción de cada una de las papilas. La primera que vamos a describir es la papila filiforme, que es la más abundante a nivel de la mucosa especializada, a nivel de la superficie dorsal de la lengua. Estas papilas filiformes tienen una forma de hilo o aguja, hilo, por eso se le llaman filiforme, ¿verdad? Se encuentran extendidas en toda la superficie dorsal de la lengua. No tienen función sensorial, tienen una función exclusivamente mecánica. Se supone que cada una de esas agujas que ustedes pueden ver que están conformando en la imagen de arriba, están apuntando hacia un sentido, generalmente hacia la parte posterior de la boca, y se encargan de ir propulsando con los movimientos de la lengua al material que está siendo ingerido en ese momento. El epitelio que tienen es un epitelio queratinizado, y justamente esas partes de las espinas de las papilas filiformes están formados por esas células queratinizadas. Como les dije, estas no participan del proceso de transducción del gusto y por lo tanto no tienen corpúsculos gustativos. La siguiente papila que vamos a describir es la papila fungiforme. Lleva este nombre debido a que tiene una forma de hongo, ¿sí? Como pueden ver en la figura que se encuentra arriba, tiene como una base o tronco principal, y en la parte superior tenemos como si se extendiera formando lo que corresponde a la parte más superior de los hongos, ¿sí? Estas se encuentran aisladas entre las papilas filiformes. Tienen un epitelio que en general suele ser paraqueratinizado, es decir, con queratina pero que retiene el núcleo, y a veces puede llegar a estar totalmente queratinizado. Se encuentran en diferentes lugares de la lengua, pero son más abundantes a nivel de la región anterior, en la punta de la lengua, y estas papilas sí forman parte de las estructuras encargadas de la sensibilidad y por lo tanto poseen corpúsculos gustativos. En la imagen de abajo ustedes pueden notar como una papila fungiforme tiene aproximadamente 3 veces el tamaño de una papila filiforme. Entonces, cuando ustedes estudien esto y observen en las imágenes de microscopía, vean que estas papilas son medibles en unidades de medida que podemos utilizar, que son las filiformes, ¿sí? Estas fungiformes y la siguiente que vamos a estudiar, que son las foliadas, tienen aproximadamente entre 3 y 4 veces el tamaño de las papilas más pequeñas, que son las filiformes. Las papilas foliadas llevan ese nombre debido a que recuerdan a la estructura de una hoja. Están formadas por una estructura entre rectangular,
con crestas paralelas separadas unas de otras por hendiduras grandes que se encuentran en ángulo recto al respecto de lo que corresponde a la lámina propia y a los músculos que se encuentran por debajo a nivel de la lengua. Estas papilas foliadas se encuentran más hacia la parte lateral y posterior de la lengua y al igual que las anteriores que estudiamos son más grandes que las papilas filiformes y poseen corpúsculos gustativos. Algo llamativo que ustedes pueden observar acerca de estas papilas foliadas es que a nivel de esas hendiduras, vean las separaciones en la imagen entre esas papilas, justo en el medio encontramos una hendidura y a nivel de esas hendiduras desembocan las partes excretoras, los conductos excretores de glándulas serosas. La función de esas glándulas serosas es limpiar esas hendiduras de los materiales gustativos que pudieran haber quedado atrapados y que están estimulando a los botones o corpúsculos gustativos que se encuentran en ese lugar. Las papilas caliciformes, también conocidas como papilas circunvaladas, debido a que tienen una invaginación que las rodea totalmente alrededor de esta excrescencia, alrededor de estas papilas, son las papilas más grandes y visibles al ojo desnudo cuando uno observa la lengua. Se encuentran por delante de la estructura de la B lingual y las encontramos aproximadamente entre 10 a 12 en esa región. Estas papilas, además de ser las más grandes, también se encuentran poseyendo numerosos corpúsculos gustativos en su superficie lateral y comparten algo similar con las que estudiamos previamente, con las papilas foliadas. Estas papilas, las caliciformes o circunvaladas, también reciben a las porciones excretoras de las glándulas de secreción serosa que se encuentran por debajo y esas glándulas que se conocen como glándulas serosas linguales de von Ebner secretan allí su secreción serosa también con la misma función, limpiar esas hendiduras, esas circunvalaciones de un material que pueda estar estimulando constantemente a los corpúsculos gustativos y así liberar los poros gustativos para que otras sustancias que sean de saborización puedan ser sensadas por las estructuras e interpretadas por el cerebro como de un determinado sabor. Ya que en 3 de las 4 papilas linguales mencionamos a los corpúsculos gustativos, ahora vamos a estudiarlos en un poco más de profundidad. Se notan a nivel de la microscopía óptica como estructuras intraepiteliales ovaladas, pálidas, que ocupan todo el espesor del epitelio de estas papilas. Son estructuras que tienen 3 tipos celulares, unas células neuroepiteliales, que son las sensoriales, que tienen microvellosidades donde se encuentran las estructuras para poder sensar las sustancias gustativas y por debajo se encuentran en sinapsis neuronal para poder enviar sus señales a través de los nervios hasta lo que corresponde a las regiones de integración del cerebro para poder sensar el gusto. Las otras células que se encuentran, al igual que estas células neuroepiteliales, son cilíndricas, alargadas, también poseen microvellosidades, pero carecen de las uniones con la sinapsis neuronal y sirven como células de justamente sostén para poder servir a las otras células para cumplir su función. Finalmente tenemos las células basales. Siempre que tengamos células basales, nosotros debemos considerar que esas son células madres o blastos. Y estos van a dar origen a los demás tipos celulares en ese punto. Algo interesante de los corpúsculos gustativos es que no solamente se encuentran a nivel de las papilas, pueden encontrarse en varias regiones, tanto dentro de la boca como inclusive más allá. Aquí dentro de la boca pueden ver ustedes las papilas en general, excepto la papila filiforme, el paladar duro, paladar blando, y podemos encontrarlos hacia la epiglotis, faringe e incluso en algunos casos se han descrito a nivel de la laringe. Aquí tenemos dos imágenes para ejemplificar la presencia de los corpúsculos o botones gustativos.
En la imagen de la izquierda, a bajo aumento, ustedes están viendo la región lateral de una papila circunvalada. Justo al nivel de la circunvalación, observen cómo en el epitelio que se encuentra en esa región se observan estructuras redondeadas o ovaladas que ocupan todo el espesor del epitelio que está recubriendo a esa papila. Cada una de esas estructuras circulares que ustedes están viendo representa un corpúsculo gustativo. En la imagen de la derecha vemos a mayor aumento cómo está conformado un corpúsculo gustativo. Vemos que en la parte más superficial, al lado de ese epitelio queratinizado y paraqueratinizado, tenemos la entrada para contactar con la superficie externa a este corpúsculo gustativo. Esa región se llama poro gustativo. En ese lugar se van a encontrar las microvellosidades tanto de las células de sostén como de las células sensoriales. En el cuerpo del corpúsculo gustativo vamos a encontrar las células de sostén y las células sensoriales. Si bien las células sensoriales generalmente van a tener un citoplasma más amplio con un núcleo más redondeado, dependiendo de la preparación van a ser más o menos difíciles de reconocer. Y las células basales no vamos a poder reconocerlas bien, pero van a ser las que se encuentren en la región más profunda del corpúsculo gustativo. En este caso ustedes están viendo además que como deben hacer sinapsis con las prolongaciones neuronales de las neuronas sensitivas, estamos teniendo en estrecha relación con ellos la presencia de un fascículo nervioso indicado en la imagen. ¿Qué es lo que sensamos? ¿Qué es lo que medimos cuando estamos hablando del gusto? Básicamente tenemos 5 tipos de sabores que pueden ser reconocidos o gustados con estas papilas o corpúsculos gustativos. Esos 5 sabores son el dulce, el amargo, el ácido o agrio, el salado y un quinto sabor que se denomina umami, que viene del japonés y significa sabroso. Esta diapositiva está ejemplificando a las células sensoriales. Tenemos 3 células sensoriales y vemos cómo está compuesto el sistema de transducción para esto. Primero que nada, esas células tienen que de alguna manera despolarizarse y esa despolarización es lo que se va a transmitir a través de la fibra nerviosa aferente como una sensación gustativa. Ahora, la despolarización de cada una de estas células va a depender del tipo de receptor que tengan en superficie. Así vamos a tener receptores que sean canales iónicos para el sabor ácido y salado. En el caso del ácido lo que vamos a estar midiendo es la cantidad de hidrogeniones, de iones hidrógeno que están penetrando a nivel de la célula y que van a provocar su despolarización. A nivel del sabor salado lo que se está midiendo es la cantidad de sodio que está entrando en ese punto y cuando se despolarice entonces respectivamente si esto fue lanzado o disparado por hidrogeniones o por iones de sodio tendremos los sabores ácido y salado respectivamente. Para el caso de los demás sabores, para el amargo, el dulce y el umami, se utilizan receptores acoplados a proteína G que tienen que generar un segundo mensajero, una entrada secundaria a través de canales de calcio activados por estos segundos mensajeros y de esa manera recién se inicia el estímulo nervioso para poder sensar estos sabores. Básicamente el sabor amargo lo que detecta es la presencia de bases, generalmente esas van a ser bases nitrogenadas. El sabor dulce va a estar determinado por la presencia de azúcares y el sabor umami va a estar determinado por la presencia de ciertos aminoácidos en los alimentos que sensamos. Algo interesante de esto es que como todos comparten una misma vía, en algunos casos algunos sabores, como ustedes sabrán, pueden ser engañados, como el caso del dulce con el amargo. Antes teníamos estas características, por ejemplo, con los edulcorantes basados en KGE, en las que justamente lo que provoca el sabor dulce tiene también un componente de una base nitrogenada y en ciertas ocasiones puede ser sensado por el receptor amargo, por eso a veces daba ese sabor medio metálico en el fondo. Entonces es interesante conocer esas pequeñas particularidades o peculiaridades fisiológicas para entender cómo es que nosotros obtenemos toda la gama de sabores, es dependiendo de cómo estamos estimulando estos receptores básicos para los sabores. Habíamos descrito al comienzo de la clase que teníamos
distintos tipos de glándulas salivares. Podríamos clasificarlas en dos grandes subtipos, las menores y las mayores. Las menores son glándulas salivares que no tienen una desembocadura específica, un conducto específico, sino que se encuentran directamente en cualquier lugar de la boca, como los mencionados ahí en la diapositiva, y que pueden excretar el contenido sobre la superficie epitelial de revestimiento en la cual se están encontrando. Entonces podemos encontrarlos en cualquier lugar de la boca y desembocan directamente en la superficie de revestimiento. A diferencia de estas, las glándulas salivares mayores se encuentran fuera de la cavidad bucal y son tres: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Iremos estudiando cada una de estas con sus características específicas. Antes de adentrarnos en las descripciones particulares de esta glándula, debemos estudiar los componentes que vamos a tener en cuenta a la hora de fijarnos en cada una de estas glándulas. Como toda glándula de secreción externa, nosotros vamos a tener unas diferenciaciones en cuanto a sus partes: una región que produce el producto de secreción, la saliva, y otra que excreta. La porción que produce es el adenómero o acino, que va a ser un saco ciego que contiene las glándulas, las células secretoras. Estas células secretoras pueden ser de contenido seroso o mucoso, las dos que están fijadas ahí con asterisco. Y en algunas de las glándulas salivares, estos dos tipos celulares pueden estar en la misma, en el mismo acino, en el mismo adenómero, y componer entonces lo que se conoce como un adenómero mixto. Una glándula puede tener secreción mixta, pero cada célula puede secretar solamente o contenido seroso o contenido mucoso. Por lo tanto, la célula no puede ser secreción mixta, el acino sí puede ser de secreción mixta, y por lo tanto la glándula también puede ser de secreción mixta. El conjunto de lo que se conoce como adenómero más su sistema de conducto excretor en las glándulas salivales se denomina cialona. En la parte de la figura de arriba ustedes pueden ver representada una cialona. Lo que están viendo ustedes en la parte más superficial correspondería a los adenómeros, y en la parte más inferior de esa imagen de arriba ven el sistema de conductos. El sistema de conductos en las cialonas tiene siempre una estructura a seguir. La más interna en contacto con el adenómero es el conducto intercalar o intercalado. Luego de eso viene un conducto que se denomina estriado, enseguida vamos a estudiarlo en profundidad, y después se encuentran los conductos interlobares, que están rodeados de gran cantidad de tejido conjuntivo y que son los conductos excretores ya que van a ir a unirse al conducto excretor mayor hasta llegar a la desembocadura a nivel de la cavidad bucal. Además, en la figura de arriba ustedes tienen dos flechas, una flecha roja y una flecha azul. La flecha roja está representando o está mostrando la presencia de un adenómero seroso puro. Todas las células que se encuentran ahí en ese adenómero están constituidas por células de secreción serosa. El de abajo, la flecha que tiene una coloración azulada, está representando un adenómero mucoso. Está exclusivamente formado por células mucosas. Si tuviéramos la combinación de ambas, ahí tendríamos un adenómero mixto. Vamos a tener ejemplo de cada uno de estos cuando veamos la parte de una fotografía de microscopía óptica de cada una de estas glándulas. Algo interesante de esta combinación es que cada glándula mayor, parótida, submaxilar y sublingual, tiene una composición específica de cada uno de estos, de estas estructuras que acabamos de estudiar. El esquema de abajo de la figura muestra cómo está conformado un acino, un conducto intercalar, el conducto estriado y el conducto excretor. Está representado cada uno por colores. Al igual que en el acino, ustedes pueden ver células de dos colores, células rojas y amarillas. Las tres columnas que se encuentran al lado representan la abundancia relativa, es decir, cuánto de cada uno de esos componentes se encuentra en cada una de esas glándulas. Y de ahí, con un simple vistazo, ustedes pueden ver que en la parótida nosotros tenemos que los adenómeros son exclusivamente serosos y que tenemos igual cantidad de conductos intercalares, estriados y excretores. En la submaxilar, la segunda columna que se encuentra ahí en ese punto, ustedes ven que es un adenómero mixto. Tiene más cantidad de células serosas que mucosas, se llaman entonces adenómeros o glándulas seromucosas. En este caso, los conductos estriados son muy llamativos, mientras que los conductos intercalares son más difíciles de ver. En el último vemos a la glándula sublingual. Ahí vemos que el adenómero tiene más células amarillas
que rojas, por lo tanto esta va a ser una glándula mixta de secreción mucocerosa. Y vemos que lo más llamativo en esto es el desarrollo de sus conductos excretores, mientras que los intercalares y estriados se encuentran en menor proporción. Esta imagen así nos muestra un resumen bastante completo de cómo están constituidas las glándulas salivales mayores. Los tres tipos de conductos que podemos observar en estas glándulas son el conducto intercalar, marcado con la flecha naranja, el conducto estriado, marcado con la flecha verde, y el conducto interlobular, marcado acá con asteriscos de coloración azul. Cada uno de estos conductos se encuentra en una localización específica y cumple con ciertas funciones. En cuanto a la localización, podemos decir que el conducto intercalar y el conducto estriado se encuentran ambos en estrecha relación con los adenómeros y se encuentran en los lobulillos de las glándulas salivares. Por eso esos dos, el intercalar y el estriado, se conocen como conductos intralobulares. Para reconocerlos fácilmente podemos observar que dichos conductos se encuentran totalmente rodeados por los adenómeros y hay escaso tejido conjuntivo alrededor de ellos. Sin embargo, en los conductos interlobulares, nosotros vemos primero lo llamativo es que la luz suele ser un poquito grande, pero lo más llamativo de todo es que estos conductos se encuentran a nivel de los tabiques, a nivel de la sustancia de tejido conjuntivo que se encuentran separando los lobulillos de la glándula. Justamente por estar entre los lobulillos y no dentro, estos conductos se llaman interlobulares. Para estudiar un resumen de cada una de las características, pueden leer lo que está adjunto a cada uno de esos conductos, ¿sí? Habiendo visto el detalle de los adenómeros y los conductos que podemos observar en estas glándulas, vamos a estudiar ahora cada una de estas tres glándulas mayores. La primera que vamos a estudiar es la parótida. Las tres glándulas son glándulas que se encuentran de manera par. La diferencia es en cuanto a su secreción. La parótida tiene una secreción serosa pura. Se encuentran más superiormente por debajo y por delante del oído, cerca de la rama ascendente de la mandíbula. Su conducto excretor mayor desemboca en la cavidad oral aproximadamente frente a lo que corresponde al segundo molar superior. Para reconocerlo, además de observar ahí en la imagen que está formado exclusivamente por adenómeros serosos, también podemos observar que tiene gran cantidad de tejido adiposo metido entre dichos adenómeros. Todas las glándulas salivarias mayores tienen una formación general, es el hecho de que están teniendo un estroma de tejido conjuntivo denso alrededor de ellos que les forman una cápsula y emiten finas proyecciones hacia dentro de la glándula, que son los tabiques que separan a esta glándula en lobulillos. Estos lobulillos que forman parte del parénquima de la glándula van a tener dos estructuras, ¿verdad? Los adenómeros y los conductos. Aquí tenemos tres imágenes de mayor aumento de las estructuras que citamos en la diapositiva previa. La primera imagen, que tiene dos flechas de color naranja, está mostrando lo que corresponde a los acinos o adenómeros de esta glándula. Observen que están formadas exclusivamente por células piramidales con la base hacia la parte exterior y el ápice hacia el centro de ese adenómero. Cada adenómero tiene una forma groseramente circular y se llama justamente acinos porque recuerdan a la fruta de la vid, a las uvas. Entonces tienen esa forma de uva con las células piramidales, base externa, ápice hacia el centro, y el núcleo es redondeado, se encuentra a nivel de la base, pero no está aplanado, sigue siendo bastante redondeado. Esa es una característica diferencial con las células mucosas que vamos a ver enseguida al estudiar la siguiente glándula. Además de eso, si observan el citoplasma de estas células, ven que el citoplasma se tiñe fuertemente y que además tiene un aspecto granular, parece como si tuviera adentro puntitos más oscuros dentro del citoplasma. Eso corresponde a las vesículas de secreción serosa que se encuentran dentro de los adenómeros. Si nos fijamos en la estructura del medio, podemos observar
En la parte superior de la figura del medio, tres adenómeros que desembocan en una estructura que está ahí marcada con la llave de color azul o celeste en ese lugar, y eso corresponde al conducto intercalar. Ahí ustedes están viendo un corte longitudinal de un conducto intercalar, está formado por células epiteliales de revestimiento, es una sola capa que comienza como células planas y después se van agrandando hasta volverse unas células cúbicas que ustedes pueden ver justo en la parte del extremo de la llave, en el extremo inferior de la llave. Ahí tienen un corte ya transversal donde las células se nota que tienen un hábito más cúbico. Lo mismo en la flecha de arriba que indica que está nombrado como conducto intercalar. En la tercera figura que se encuentra abajo, marcada con la flecha verde, ustedes ven lo que se conoce como conducto estriado. Este conducto estriado se diferencia del anterior en que tiene primero un diámetro mayor. Segundo, las células de revestimiento ya son cilíndricas, no ya cúbicas o planas, sino cilíndricas. Además, el núcleo se encuentra en el centro y por debajo del núcleo, en la parte basal, ustedes pueden ver unas estrías, unas líneas transversales que son la característica por la cual estos conductos se llaman estriados. Esas estructuras que nosotros vemos ahí como estrías son repliegues de membrana que contienen mitocondrias que se ubican en esa parte y por eso le dan esa estructura al microscopio óptico de aspecto estriado por la cantidad de membranas que se encuentran en esa zona. La siguiente glándula que vamos a estudiar es la glándula submaxilar. Tiene en común con la glándula anterior, que también es par. También va a tener una estroma que va a corresponder a tejido conjuntivo en forma de cápsula que va a emitir tabiques y va a separar al parénquima de la glándula en lobulillos. Son glándulas, a diferencia de la anterior, cero mucosas, es decir, sus adenómeros van a ser mixtos y va a haber un predominio de las células serosas sobre las mucosas. Se encuentran en el piso de la boca en la región más posterior. A diferencia del anterior, sus conductos intercalares son menos desarrollados y su conducto principal desemboca en el piso de la boca debajo de la lengua lateralmente al frenillo de la lengua. Pueden observar ustedes en la imagen cómo los adenómeros tienen dos estructuras básicas. Algunos, esos adenómeros que eran las estructuras redondeadas, se ven bien teñidas de una coloración entre eosinófila y basófila, más hacia el rojo o granate, y se ven otras estructuras que están marcadas ahí como células mucosas, en que parecen más tubulares, parecen más estructuras de tubos en lugar de acinos, y las células que las componen tienen una coloración más clara, que van tendiendo prácticamente hacia el celeste más que hacia el rojizo. Si ustedes ven una de las imágenes de abajo, uno de los aumentos que se encuentran ahí abajo, el que se está para el lado izquierdo, pueden observar ustedes un adenómero mixto. En el centro de ese adenómero ustedes pueden ver las células que tienen un citoplasma amplio, pálido, con un núcleo en la base rebatido y aplastado. Esas son las células mucosas, mientras que las otras células que ustedes están observando son las células características de secreción serosa, células piramidales con un núcleo redondeado, no aplastado, el citoplasma más teñido, con presencia de numerosas vesículas, con numerosos gránulos en ese lugar. Entonces, eso es un adenómero mixto. Esa conformación del centro con células mucosas y una estructura externa como un casco que se conoce como semiluna de células serosas es un artefacto de la técnica. Debido a que las células mucosas absorben demasiada agua, empujan literalmente a las células serosas para la parte más posterior del acino y entonces le dejan arriba como un casco, como una semiluna. Esa semiluna se le conoce como semiluna de von Ebner o semiluna serosa de Giannuzzi. Ambos términos son aceptables. En la otra imagen que se encuentra ahí abajo, en mayor aumento, en el lado derecho, ustedes están viendo un conducto. Ese conducto está formado por células cilíndricas altas con núcleos centrales y por debajo del núcleo encontramos nosotros unas estructuras en forma de estrías transversales. Esos son los conductos estriados. Aquí podemos observar dos imágenes a distintos aumentos de una glándula submaxilar.
La imagen que se encuentra a la izquierda es la imagen a menor aumento, en donde ustedes pueden ver que se encuentra centrado en un conducto que está rodeado por mucho tejido conjuntivo, corresponde entonces a un conducto interlobular. Por fuera de eso vemos la presencia del parénquima de la glándula con gran cantidad de adenómeros y vemos que esos adenómeros tienen conformación mixta. Hay áreas serosas, áreas mucosas. Las áreas serosas son predominantes, por lo tanto es una glándula seromucosa. La glándula seromucosa es la submaxilar. En el lado derecho vemos el parénquima mayor aumento. Podemos ver tres flechas, tres coloraciones. La primera, la flecha amarilla, está mostrando lo que corresponde a un adenómero seroso puro. Observen que está formado por células piramidales, con un núcleo basal, redondo, un citoplasma bien teñido, homogéneo, con numerosas estructuras granulares que corresponden a las vesículas de secreción. La flecha azul está señalando un adenómero casi mucoso puro. Ven que tiene una estructura más tubular que acinar, está formado por células con citoplasma amplio, pálido, homogéneo, cuyos núcleos están rebatidos, apretados hacia la parte basal de la célula que los contiene. Y finalmente, marcado con flecha verde, ustedes están observando un área específico dentro de un adenómero. Ese adenómero es mixto, tiene el centro conformado por las células mucosas y la parte externa que está marcada con la flecha verde corresponde a la medialuna serosa o semiluna serosa de Januzzi o de von Ebner. La última glándula salival mayor que vamos a estudiar es la glándula sublingual. Aquí tenemos un esquema que representa la localización de cada una de estas glándulas que estuvimos viendo. La glándula parótida a nivel de la rama de la mandíbula, la glándula submaxilar que vimos previamente se encuentra en el piso de la boca pero en la parte más posterior, y ahora la glándula sublingual que también se encuentra a nivel del piso de la boca, pero se encuentra en una localización anterior, más hacia el frente de la glándula submaxilar. Esta glándula sublingual también es par, tiene secreción mixta, pero su secreción es principalmente mucosa, por lo que se conoce como mucoserosa. Dentro de esta glándula, ácidos serosos puros, como los que identificamos en la imagen anterior de la glándula submaxilar, son difíciles de hallar. Además, habíamos visto nosotros en el resumen que en esta última glándula lo llamativo eran los conductos excretores, los que se encontraban a nivel interlobular. Entonces los conductos intercalares y los estriados son cortos y en los cortes histológicos son de difícil localización, lo que prácticamente algunos califican como casi inexistentes, ¿verdad? Están, pero no se encuentran fácilmente. Debido a que la glándula sublingual posee principalmente células mucosas, también su estructura arquitectural es más de túbulos que de acinos, como habíamos visto, con el caso de las glándulas serosas. Aquí tenemos dos imágenes histológicas teñidas con hematoxilina y eosina de la glándula sublingual. La primera, la de la izquierda, es a menor aumento y está centrada nuevamente en los conductos excretores. Podemos saber que son excretores interlobulares debido a que están rodeados por esa gran cantidad de tejido conjuntivo denso y regular que conforman los tabiques de la glándula, en este caso glándula sublingual. Además, a este momento ya podemos observar nosotros que la mayor parte de las células que están secretando aquí en esas estructuras glandulares corresponden a células de secreción mucosa. Y también observamos acá que forman más túbulos, son más longitudinales, más derechos que acinos en ese lugar, ¿sí? Entonces podemos ver en esto que el predominio es mucoso. Eso ya nos ayuda a ubicarnos a que esto es una glándula sublingual. En la imagen de la derecha vemos a mayor aumento cómo están conformados esas unidades. Primero vamos a observar las unidades secretoras, los adenómeros, y vemos que realmente hay varios de ellos que son de secreción mucosa pura, pero también observamos algunas que tienen esa media luna de Januzzi alrededor de ellas, como la glándula que está cortada en la parte más superficial. Por lo tanto, podemos decir que son de secreción mixta mucocerosa. Sabemos que esas son las glándulas sublinguales.
Además de eso, vemos en la esquina superior derecha una estructura de excreción, un ducto. Este ducto está formado por células cilíndricas, altas, con un núcleo en el medio. Si el núcleo está en el medio, nosotros podemos inferir, aunque no se vean bien en este aumento, podemos inferir que por debajo del núcleo hay alguna estructura que está empujándole al núcleo. Justamente esas estructuras son las estrías de los conductos estriados. Entonces lo que vemos ahí es un ejemplo de conducto estriado de una glándula salivar. Con esto terminamos la sección de glándulas salivares de la boca. Las siguientes y últimas estructuras que vamos a estudiar en relación con la boca son los dientes. Estas estructuras se encuentran a nivel de las arcadas dentarias y son indispensables para el inicio de las digestiones. Se encuentran tanto en la maxila como en la mandíbula y se hallan metidas y asociados a los procesos alveolares, que son esas excrescencias o prolongaciones de estos huesos que tienen cavidades para contener a los dientes. Podemos separar a los dientes según su permanencia en dos tipos: dientes deciduos y dientes permanentes. Los dientes deciduos también los conocemos como dientes de leche o dientes primarios. Son los dientes con los que luego en la niñez van intercambiándose y son reemplazados por los dientes permanentes. Se tienen el número de 10 en la arcada superior y en la arcada inferior, y en total tenemos entonces 20 dientes primarios. Esos dientes se reemplazan en distintas etapas de la vida y son reemplazados por los dientes permanentes. Estos dientes permanentes los tenemos en número de 16 en la arcada superior, 16 en la arcada inferior, y por lo tanto tenemos 32 definitivos en total, contando los terceros molares, comúnmente conocidos como muelas de juicio. Aunque no todos los seres humanos tienen esas muelas de juicio, en algunos casos faltan alguna de ellas o todas. Ustedes tienen ahí un esquema con la nomenclatura clásica de los dientes. Esa es la forma coloquial de llamarle a cada uno de los dientes. Además de esa nomenclatura, existen tres nomenclaturas formales citadas por el libro que utilizan las escuelas de odontólogos para poder designar específicamente a cada uno de los dientes en su relación derecha-izquierda y si se encuentran a nivel del maxilar o de la mandíbula. Para poder estudiar al diente tenemos que conocer las estructuras que lo conforman. Podemos dividir al diente de acuerdo a sus partes y de acuerdo a las capas de tejidos que conforman al diente. Las partes corresponden a las designaciones dependiendo de las estructuras adyacentes del diente y lo que pueda llegar a ser visto. La capa más superficial del diente, que es observable en la cavidad bucal, se conoce como corona. Por debajo de la corona y en estrecho contacto con los alveolos, es decir, con los huesos, se va a encontrar lo que corresponde a la raíz. Entre la corona y la raíz tendremos una parte que se conoce como cuello y que está en estrecha relación con el borde libre de las encías. En cuanto a las capas de tejido del diente, podemos observar una capa más interna, conocida como dentina, que equivaldría al hueso del diente, de la parte interna del diente. Por fuera de ellas tendremos dos estructuras. Si nos encontramos a nivel de la corona, es decir, a la parte más externa, tendremos lo que se conoce como esmalte, que es la parte blanca del diente y la parte más dura. Si vemos ese esmalte reviste a la dentina entonces en la parte de la corona. Ahora, ¿qué reviste a la dentina en la parte de la raíz? Corresponde a una estructura que se conoce como cemento. Iremos estudiando cada una de estas partes en el transcurso de esta presentación. Una forma de conocer y estudiar cada una de estas capas de tejidos especializados que conforman el diente es estudiar primero su origen embriológico. Así, los dientes se forman en la cavidad bucal a partir de una invaginación del epitelio de revestimiento de la cavidad bucal. Ustedes, si observan en la imagen que está etiquetada como A,
representa al primer estadio de eso, que es el brote o yema dentaria. En ese caso lo que hay es una invaginación del epitelio bucal y tienen ustedes lo que está determinado ahí como el primordio del esmalte, que tiene ese epitelio que se invaginó en ese punto, y por debajo de ese epitelio tenemos una respuesta del tejido ectomesenquimatoso que se encuentra ahí, que se conoce como, se va a conocer después como papila, y que es el primordio del centro del diente, que va a ser la pulpa dentaria. Después de eso, esta estructura se cierra a nivel superficial. Veamos la imagen B. El epitelio que se encuentra por debajo se separa en dos, en un epitelio interno del esmalte, y ven que por arriba se continúa todavía con el epitelio que está rosado. Ese es el epitelio externo del esmalte. Por debajo, la condensación del ectomesénquima en ese lugar da origen a la papila dental, que va a dar como elemento final a la pulpa del diente, que es el tejido blando vascularizado que va a mantener al diente vivo. Ese segundo estadio se conoce como estadio en casquete, porque parece como un casco romano. El tercer estadio, marcado con C ahí, es el estadio en campana en ese punto. Ustedes pueden observar ahí cómo ya algo más parecido a una forma de diente se puede observar. Tenemos primero lo que va a corresponder al epitelio interno del esmalte, que en este caso ya va a comenzar a diferenciarse en ciertas células que van a secretar el esmalte. La papila también va a generar un conjunto de células que va a poder secretar lo que va a corresponder a la dentina, al equivalente óseo del hueso en su punto, y vemos cómo ya se está diferenciando todo esto. Cuando ocurre ya el proceso de secreción de ambos, y vemos en la figura C ya una presentación con un tejido vascularizado en la papila dental propiamente dicha, ya vemos la dentina depositada en la parte más cercana a la papila o la pulpa, y vemos la aparición del esmalte en donde se encontraba el epitelio interno del esmalte. En ese lugar ya tenemos nosotros lo que corresponde a un folículo dentario. Es este folículo dentario que después madura totalmente, desaparece el epitelio del esmalte, el órgano del esmalte completamente, y ocurre una erupción del diente propiamente dicho, ¿sí? Que está representado aquí con las figuras E y F, donde ustedes pueden ver el esmalte marcado todavía de coloración blanca, lo que corresponde al tejido óseo que se estaba formando a partir de los odontoblastos de la papila dental, que vamos a estudiar enseguida también, que está teñido de una coloración medio lilácea, y el remanente de la pulpa ahora es un tejido de la papila, perdón, es la pulpa, que ahora es un tejido conjuntivo, laxo, ricamente vascularizado, que se encarga de inervar y nutrir al diente que se ha formado en este punto. Ahora que ya vimos la ubicación y el origen de cada una de esas capas especializadas del diente, vamos a ir a estudiarlos en mayor detalle. La primera capa o el primer tejido que vamos a estudiar nosotros en el diente corresponde al esmalte. El esmalte, como dijimos, era la capa más externa del diente, en la parte de la corona, es decir, lo que sale a la superficie de la boca, y corresponde a un tejido mineralizado acelular. Es el tejido mineral más duro que poseemos en el cuerpo en este punto. Y cuando ya madura, no tiene células, es solamente tejido mineral en ese punto. Como está escrito aquí, se encuentra cubriendo la dentina a nivel de la corona. ¿Cómo está conformado? Primero, durante su proceso, tiene gran cantidad de una matriz de agregado polisacárido sin colágeno que va mineralizándose, y cuando ya está maduro tiene entre un 96 a 98% de hidroxiapatita cálcica en una estructura que ustedes van a ver ahí al lado. Ya enseguida vamos a describirla mejor, que está bastante compacta y le da esa dureza específica. Como es celular, tampoco necesita de irrigación ni inervación en este caso. Como no posee células, tampoco puede ser reparado ni reemplazado en ningún momento. Una vez que se generó, ya morimos con esa cantidad de esmalte que hemos generado. La única opción es que vaya degenerándose sucesivamente.
Ustedes pueden ver en el esquema de arriba cómo está conformado. Vimos en el comienzo que de acuerdo a las estructuras con las cuales embriológicamente se formaban, teníamos nosotros un epitelio que secretaba el conjunto del esmalte, ¿sí? Bueno, ese epitelio está formado por lo que se conocen como ameloblastos. En la imagen de arriba a la derecha ustedes pueden ver una región con células cilíndricas altas de coloración rosada que están designadas como ameloblastos secretores. Son estos ameloblastos secretores los que se encargan de secretar la matriz para que después se formen los cristales prismáticos de hidroxiapatita cálcica que va a formar el esmalte. Estos cristales, como ustedes ven, se encuentran ahí entonces depositados sobre la matriz de dentina y la estructura de los cristales es como la de una cerradura de una llave, como el ojo de una cerradura de esas llaves antiguas, como pueden ver en la figura de abajo a la izquierda. Generalmente tienen un largor aproximado de 8 a 9 micras y un espesor de 4 micras en la parte más ancha del ojo de cerradura que ustedes están viendo ahí, y estas estructuras, estos cristales prismáticos van creciendo en aposición unos a otros y se ven de manera muy compacto. Eso es lo que está demostrado ahí en la imagen de la derecha abajo, en donde vemos una microscopía electrónica de transmisión, donde se notan los cristales, las estructuras cristalinas de hidroxiapatita cálcica que están siendo unidas y cómo se encuentran compactas unas con otras, con una región más elongada en la parte superficial, más abombada en la parte superficial, y cómo van achatándose y elongándose hacia la parte más inferior de esas estructuras cristalinas. El proceso de deposición y maduración del esmalte se conoce como amelogénesis. En la figura de la izquierda etiquetada con A en la parte inferior ustedes pueden ver lo que corresponde a un folículo dentario. Observan la papila en la parte inferior y en la parte superior la formación de los tejidos de las capas más externas del diente. Tenemos un recuadro en ese lugar que se observa con mayor aumento, en donde vemos de abajo para arriba la presencia de una primera estructura denominada odontoblastos. Estos odontoblastos son células que son las encargadas de la deposición de la matriz de la dentina. Después de eso vemos nosotros, del otro sentido, una capa de células denominada ameloblastos. Estos ameloblastos son los derivados de esa capa de epitelio interno del esmalte, y estas células están especializadas en secretar la matriz para el esmalte. Vemos en la imagen señalada con V a la mano derecha cómo se va formando eso. Otra vez de la parte más derecha para el centro de la diapositiva, vemos que la estructura que le rodea está conformada por unas células correspondientes al el aparato del esmalte. La estructura que se encuentra conformada como llamada saco dentario, en ese punto, inmediatamente por debajo de eso, nosotros estamos observando una capa de células que dan origen a las células ameloblásticas, que se conoce como estrato intermedio. Ese estrato intermedio no es continuo, se encuentra solamente en el momento en que los ameloblastos comienzan a secretar la matriz y son las encargadas de dar tanto origen a los ameloblastos como de tratar el medio interno para facilitar la deposición de los minerales en el esmalte que se está conformando. Luego de eso tenemos un grupo de células que son cilíndricas, bastante altas. Esas son las células ameloblásticas, que son las encargadas de poder secretar, por eso están ahí en etapa secretora, es de secretar el esmalte. Luego del esmalte tenemos una zona de unión con la dentina. Esa dentina se está presentada en dos formas: la dentina con deposición de calcio, una predentina que es más matriz, y después de eso lo más central que podemos observar es la capa de tejido odontoblástica, que es la que secreta la predentina y que se convierte luego en dentina. Por debajo de esa capa de odontoblastos ya tenemos lo que es la papila dental propiamente dicha.
La representación previa de la melogénesis estaba centrada en una porción o una etapa que se conoce como etapa secretora. Además de eso tenemos una etapa de maduración de la melogénesis. En la etapa secretora lo que ocurre es que se genera la matriz ameloblástica a partir de esos ameloblastos que en este caso se llaman ameloblastos secretores. Esa matriz se conoce como matriz adamantina y se genera en aposición sobre la dentina. ¿Qué quiere decir eso? Que la dentina es lo primero que va a estar presente. La dentina ya va a estar depositada por los odontoblastos y luego se deposita encima la matriz del esmalte. El proceso de mineralización cuando se está secretando es parcial y se termina recién en el proceso de maduración. Estas células, los ameloblastos secretores, presentan algunos procesos que van penetrando en esa región que se conocen como procesos de Tomes. Además, estos ameloblastos aparecen a partir de una diferenciación de células que se encuentran en lo que corresponde a esa bolsa que nosotros veíamos en la etapa del desarrollo que correspondía a la etapa de casquete que se encuentran por encima del epitelio interno del esmalte y que se conocen como estrato intermedio. Ese estrato intermedio solamente existe durante la fase secretora de la matriz y su función principal es la de facilitar el ambiente adecuado para la mineralización de la matriz secretada. La segunda parte es la maduración de esa matriz secretada. Aquí hay una disminución y eliminación del material orgánico y entonces vamos a tener nosotros un reemplazo por medio de la aportación de calcio y fosfatos para formar los cristales de hidroxiapatita en ese punto. Aquí los ameloblastos se llaman ya madurativos, ya no cambian su función de secretora y lo que hacen es transportar la materia prima para la maduración, para el depósito de cristales a nivel del esmalte. En la capa previa que habíamos visto nosotros que estaba formado por el estrato intermedio y las células estrelladas, pasa a fundirse y a generarse una sola capa que se conoce como capa papilar o capa de células papilares estrelladas. La dentina, el siguiente material que vamos a estudiar, es el material calcificado más abundante dentro del diente. Se encuentra entre el esmalte y la pulpa a nivel de la corona y entre el cemento y la pulpa a nivel de la raíz. Está formado por hidroxiapatita, solo que tiene menos hidroxiapatita que el esmalte, pero tiene más hidroxiapatita que el hueso normal y el cemento. Esta dentina está secretada en forma de matriz a partir de los odontoblastos, que es una capa epitelial que se encuentra formada a partir de la pulpa del diente inicialmente. Estos odontoblastos son células cilíndricas que tienen un sistema de endomembrana bastante desarrollado y que tienen ciertas prolongaciones dentro de conductos que se conocen como túbulos dentinales. A medida que los odontoblastos van secretando la matriz, los odontoblastos van retrocediendo. Durante ese proceso nosotros podemos ver la presencia de dos zonas bien diferenciadas. Una zona ya con deposición de matriz y mineralización, que es la dentina propiamente dicha, y una zona más cercana a los odontoblastos que todavía no tiene mucho mineral y que es casi exclusivamente matriz orgánica, que se conoce como predentina o zona de la predentina. Cuando inicialmente describimos las capas de tejidos especializados que revisten el diente, habíamos estudiado que la capa intermedia componente del diente correspondiente a la dentina está revestido por dos tipos de sustancias, el esmalte en la parte superficial y otra cuando está en contacto con el hueso. Esta otra es la que se conoce como cemento. El cemento es la capa que cubre a la raíz del diente y se une con el esmalte a nivel del reborde de la encía. Es una capa delgada de material que también es similar al hueso,
pero que reviste a la dentina. Está conformado por dos células, cementoblastos y cementocitos, que tienen las mismas funciones de los osteoblastos y los osteocitos. Se forman a partir de una matriz especial y esa matriz se conoce como cementoide. Esta estructura es totalmente avascular. Esta estructura también va uniéndose con el hueso a través de ciertas estructuras de sostén de los dientes, en este caso un ligamento que se llama ligamento periodontal, que vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Entre los tejidos de sostén de los dientes podemos citar tres. Los más lógicos corresponden a las estructuras que vemos nosotros a nivel de las encías. Las encías están conformadas por la mucosa masticatoria y un epitelio de unión. Y nosotros, si observamos a los dientes detenidamente, podemos ver que hay un espacio entre lo que corresponde al diente propiamente dicho y el inicio de la mucosa masticatoria. Ese punto se llama surco gingival. Lo siguiente es lo que se encuentra por debajo de las encías, ¿verdad? Que son los huesos alveolares. Los huesos alveolares están conformados por fositas llamados alveolos, donde se insertan las raíces dentarias. Ahora lo único que nos falta es ver qué es lo que une esas estructuras. La unión de esas estructuras se lleva a cabo por el ligamento periodontal, que son un conjunto de fibras colágenas y elásticas que unen el hueso y el tejido del diente. Se llaman fibras de Sharpey y cumplen las mismas funciones de estas fibras que ya las estudiamos previamente en el hueso, ¿sí? Es decir, unen el tejido que se encuentra adyacente al hueso con la matriz ósea, en este caso con la matriz dentaria. Ese ligamento entonces va a estar conformado por tejido conjuntivo denso y laxo que generan las fibras propiamente dichas y van a estar tanto en el cemento como a nivel de la matriz ósea del alveolo, como vimos recientemente cuando estudiamos el cemento en la diapositiva anterior. Aquí tenemos en la parte inferior de la diapositiva una imagen de microscopía electrónica de transmisión donde se ve el cemento y las fibras tanto colágenas como elásticas conocidas como fibras de Sharpey que van a unir el hueso al tejido de cemento de nuestros dientes. Bien, con esta diapositiva vamos a hacer un resumen de lo que vimos en cuanto a dientes. Entonces, lo que están viendo ustedes en la mano izquierda corresponde a una estructura todavía embrionaria que es el folículo dentario que va a dar origen al diente ya propiamente dicho maduro, eclosionado que vemos a la mano derecha. El folículo dentario está representado ahí por una bolsa que corresponde a la bolsa dentígera. Vemos que externamente está revestido por un epitelio del órgano del esmalte, que es el epitelio externo. Por dentro de eso vemos nosotros una estructura más laxa que corresponde al retículo estrellado y seguidamente al epitelio interno del esmalte. Es ese epitelio interno del esmalte el que está formado por los ameloblastos que van a secretar la matriz y formar el esmalte. Por debajo del esmalte tenemos la aparición de la dentina, vemos que hay una zona un poquitito más clara entre la dentina y la siguiente capa celular, que es la predentina. Por debajo de eso tenemos la capa de los odontoblastos que se formaron a partir de unas células que se diferencian a partir de la papila dental. Estos odontoblastos lo que hacen es ir secretando la matriz de predentina, luego esa matriz se va mineralizando y a medida que va creciendo los odontoblastos van retrocediendo hacia la papila dental. Por último vamos a recordar que la parte del tejido del esmalte deriva del ectodermo y la parte de la papila dental deriva del ectomesénquima, que a diferencia del mesénquima normal surge a partir de las crestas neurales. En el lado derecho tenemos para recordar las estructuras del diente. Por segmento podemos ver que la parte externa del diente, la parte visible, se llama corona.
La parte que se encuentra dentro del alveolo dentario se conoce como raíz y la unión en el mismo se conoce como cuello. Vemos la estructura del esmalte. El esmalte ya está formado por un tejido acelular completamente mineralizado. Luego de eso vemos por debajo la dentina. La dentina es un tejido vivo que equivale a, por decirlo, a el hueso, que se encuentra conformando la mayor parte del diente y también está mineralizado al igual que el esmalte y que el hueso, pero tiene una concentración y organización mineral intermedia entre lo que corresponde al esmalte y al hueso. Vemos que en la parte de abajo de la dentina, esta no está revestida por esmalte, sino se encuentra revestida por otra sustancia también de características óseas avasculares que corresponden al cemento. Y después vemos por fuera de todo eso, por fuera del cemento, estamos viendo al hueso. Y entre el hueso alveolar y el cemento tenemos una serie de fibras que corresponden a las fibras de los ligamentos periodontales en ese punto, ya formando una estructura que sería el resto de la papila dental y que tiene un componente fibroconjuntivo con vasos y nervios que se encuentran ahí para nutrir y dar sensibilidad al diente. Se encuentra la pulpa dentaria. Muy bien, con esto terminamos las clases correspondientes a cavidad bucal, a digestivo 1A.